Conferencia inaugural que este año viene también, nos la va a impartir el presidente del ICAC, que en este caso, dado que su nombramiento fue de noviembre del año pasado, pues es la primera vez que actúa como presidente en este tipo de jornada. Es Enrique Rubio, nos hablará de la normativa, de las novedades que hay en la normativa contable y de auditoría, y seguidamente le daremos la palabra. Pero antes, por explicar un poco el contenido de la jornada y para ponernos un poco todos en la tesitura de lo que vamos a hablar, a pesar de que está en el programa, por dividirlo un poco, como siempre hay tres mesas con cierto dinamismo, es decir, los ponentes van a intervenir con un plazo limitado de tiempo que oscilará en los 12-15 minutos. Lo que queremos es dar la visión de cada ponente, dada su especialidad, y básicamente estas tres mesas van a consistir en lo siguiente. Como ya nos ha anticipado el subsecretario, hay novedades en ciernes. Se anuncia una nueva reforma del Plan General de Contabilidad, de la cual también el presidente del ICAC quizá nos dé alguna novedad al respecto. Se van a incorporar normas internacionales, como es la norma de ingresos de instrumentos financieros, y para eso tendremos la primera mesa, con tres ponentes que nos darán cumplida información al respecto. Posteriormente vamos a centrar en una mesa algunos aspectos relacionados con las cuentas anuales, pero son magnitudes resultantes de las cuentas anuales. Y es como consecuencia de que AECA ha trabajado en un documento, una opinión, que habla sobre el EBITDA. El EBITDA es una magnitud que surge de las cuentas anuales, pero no está incluido dentro de los parámetros que surgen o del resultado, o sea, como tal resultado, etcétera, sino que es una magnitud que se calcula a partir de datos contables. Al hilo del EBITDA, que se utiliza mucho y con objeto de dar unas reglas de homogeneización, pues AECA ha aprobado una opinión, y esa opinión lo que intenta es normalizar sobre un parámetro que digamos que está un poco huérfano de lo que realmente debe integrar desde un punto de vista de información comparable. Al hilo de eso vamos a hablar de los ratios que surgen de las mediciones de las distintas magnitudes que hay en el balance y en la cuenta de resultados, con lo cual esa mesa se encargará de esas magnitudes que se extraen de las cuentas anuales. Y finalmente hablaremos como última mesa de algunos aspectos que también surgen de la información financiera. Aquí nos vamos a detener en un aspecto que también el subsecretario ha señalado, como es la información no financiera. Vamos a ver cómo poco a poco las empresas están haciendo, y para ello tendremos a un representante del BBVA que nos explicará qué es lo que estamos haciendo. Luego hablaremos de esta dualidad que hay entre el resultado individual y el consolidado, sobre todo porque el resultado finalmente que se distribuye en los grandes grupos empresariales sigue siendo el individual. El consolidado es una magnitud que informa, pero al final es el individual el que jurídicamente permite su reparto, con lo cual vamos a ver esa dualidad. Y finalmente hablaremos de la comisión de auditoría. Es decir, la función de las comisiones de auditoría en los consejos de administración está tomando cada día más importancia, y hablaremos de ello a través de un consejero que forma parte de la comisión de auditoría de una gran empresa. Bien, este es el recorrido general, con lo cual, como estamos totalmente en hora, son las 10 de la mañana, tenemos 3/4 de hora para la conferencia inaugural, y Enrique, cuando quieras, puedes empezar. Bueno, lo primero de todo es agradeceros la invitación, digamos, a esta jornada. Además, viendo el contenido, de verdad que, pues, y siguiendo y reiterando las palabras del subsecretario, pues estoy seguro de que buen provecho vamos a tener todos los asistentes y hasta los ponentes también, ¿no? Si me vais a disculpar, yo lo voy a hacer además de pie, con la idea de daros, bueno, pues de dar una visión sobre las situación contable y de auditoría, en normalización se refiere, bueno, hablando también un poco tanto del presente inmediato o el presente reciente y el futuro inmediato, ¿no? Soy consciente de que, dado, digamos, el contenido de la ponencia siguientes y de las mesas, donde están todas centradas en materias de, algunas de las cuales voy a tratar así muy brevemente, en materia contable, bueno, pues parte de la presentación voy a centrarme también en la regulación o normalización, digamos, de auditoría, ¿no? Como comentaba, bueno, pues son dos cuestiones o dos aspectos que pretendo, digamos, exponer. En lo que a contabilidad se refiere, y sin perjuicio del mayor detalle de las distintas ponencias, bueno, pues hablando, digamos, vamos a hablar de los cambios recientes y de lo que viene por delante, ¿no?
Evidentemente, cuando nos encontramos en una situación de continuo cambio, pues a veces uno se pregunta el porqué de las cosas y el porqué de las reformas, ¿no? Al final, todas estas cuestiones son resultado de una serie de situaciones que ya todos conocemos, donde ha dado lugar, digamos, pues a una situación un tanto donde han puesto en duda la fiabilidad, la confianza, la transparencia, si se puede decir, de la información económica financiera, ¿no? Por distintas situaciones, evidentemente, que hemos visto, bueno, pues muchos en situaciones o en medios donde hemos visto una práctica, una mala praxis, donde hemos visto estados financieros de entidades que luego han, entre comillas, sucumbido a la crisis, con informes incluso limpios, con informes de auditoría, con también mala praxis en la parte auditora también, ¿no? Con una relajación o una crisis, por decirlo de alguna forma, en la actitud de escepticismo profesional o por la existencia de riesgos de conflictos de intereses, ¿no? A la hora o por motivo de prestar servicios distintos de auditoría o por relaciones prolongadas, ¿no? Bueno, todo ese conjunto, elenco de situaciones han dado lugar a una serie de reformas normativas, digamos en 3 grandes líneas: reforma al gobierno corporativo, en realidad también con la información económica financiera y particularmente también con la materia de auditoría, con un único objetivo, bueno, de recuperar o de afianzar esa confianza en la información económica financiera, ¿no? Y donde se trata también de afianzar la responsabilidad de cada uno de los agentes, ¿no? En la parte que nos toca a nosotros o que nos incumbe, pues cuestiones al auditor de cuentas, incluso reforzando también los mecanismos de control interno, afianzando o fortaleciendo las obligaciones que tienen las comisiones de auditoría, ¿no? Dicho esto, y pasando, digamos, a la parte contable, en materia contable, bueno, todos ya somos conocedores de que el Real Decreto 602/2016 del año pasado, en diciembre, bueno, vino a completar el proceso de transposición de directiva contable, ¿no? Que había iniciado ya la Ley de Auditoría de Cuentas, como citaba el subsecretario, que había modificado, pues mediante sus disposiciones finales primera y cuarta de la Ley de Auditoría de Cuentas, pues tanto el Código de Comercio como el texto refundido de la Ley de Sociedad de Capital. Estas han motivado, como comentaba, una modificación del PGC y el PGC para pymes, aplicable para los estados financieros del ejercicio que cerró en el año 2016. Como principales grandes novedades, y sin ánimo de extenderme mucho, bueno, la primera de todas, por decirlo hay 3, la primera es la simplificación, ¿no? En materia contable. Se define, digamos, un nuevo ámbito de aplicación tanto para PGC pymes como para PGC normal, calificando a las entidades pequeñas, según la directiva contable, como aquellas que no cumplen 2 de los 3 siguientes requisitos durante 2 ejercicios consecutivos: 20 millones de activo, 40 millones de cifra de negocios y 50 empleados. Para ellas se exime, ya deja de ser obligatorio el estado de cambios de patrimonio neto y se reduce significativamente la información a incorporar en los estados financieros, pasando a la memoria abreviada, por ejemplo, pues a 10 notas, donde se reduce significativamente la información relativa a activos y pasivos financieros, situación fiscal, operaciones vinculadas, donde desaparecen otras notas como la de aplicación de resultados o la de ingresos. Y se modifica también la de otra información. Se reduce el nivel de información, pero también se reduce el número de entidades que pueden acogerse a este alcance de simplificación contable o de requisitos de información financiera, ¿no? Y es para aquellas entidades que formen parte de un grupo en el sentido de grupo de coordinación, el de la NECA 13. En estos casos, el cómputo de estos límites debe hacerse de forma agregada. Y esto es una novedad con respecto al régimen anterior, donde sí se contemplaba para el PGC de pymes, pero no tanto para el PGC. Esta sería una de las novedades con respecto al régimen anterior. 2 cuestiones más se modifican también en materia de simplificación, ya lo sabemos: la desaparición o la consagración de la desaparición de los activos intangibles de vida útil indefinida. Se establecen y se precisan reglas generales en cuanto a la amortización de estos activos y en cuanto a, bueno, la amortización del fondo de comercio o la recuperación lineal en un plazo de 10 años, ¿no? Se precisan también normas en cuanto a la correcciones volatorias para asimilarlas al régimen general. Y también se incorpora requisitos de información en memoria respecto a, pues, el fondo de comercio, la vida útil, coeficientes de amortización, los factores que han determinado el reconocimiento del fondo de comercio, los criterios de asignación de ese importe entre las unidades generales de efectivo, los factores que han servido para estimar los importes recuperables y demás, ¿no? Esta sería, digamos, una primera de las modificaciones. La segunda, que ya comentaba, que era la de la evaluación de intangibles. Y la tercera
en relación con la consolidación. La directiva contable sí que modifica este punto en cuanto a la excepción o la dispensa por razón de tamaño, estableciendo, digamos, obligando a los Estados miembros a dispensar a las entidades calificadas de pequeñas, y deja, digamos, a opción de los Estados miembros hacer lo mismo con las entidades medianas. En España se mantiene el estatus actual, entre medio camino, y digamos, no viene a incorporar modificación alguna. Sí incorpora modificaciones en cuanto a la dispensa por razón de exclusión, por decirlo de alguna forma, y incorpora también modificaciones en relación con el Fondo de Comercio Consolidado. Hay otras modificaciones que posiblemente ya también las habréis conocido, pues en relación con los derechos de gases o de emisión de gases con efecto en invernadero, en relación con bueno, las normas transitorias respecto a la información comparativa a incorporar, incluido también las opciones o la doble opción que se da respecto al Fondo de Comercio, en relación con las normas por salvaguardar una cierta uniformidad y demás, ¿no? Estos serían los cambios que se han consagrado recientemente y que, bueno, todos estamos en ello con la formulación de las cuentas anuales que recientemente se han producido y la aprobación de las cuentas, ¿no? En cuanto a los cambios siguientes o futuros, bueno, el primero de todos, y por rango jerárquico, incluso también de importancia en cuanto a su necesaria implementación, viene dado precisamente por normativa comunitaria, ¿no? Se está trabajando en un anteproyecto de ley que viene a incorporar pues, la directiva que exige incorporar en los estados financieros de determinada información no financiera. ¿Relacionada con qué? Con cuestiones generales medioambientales, sociales, de personal, derechos humanos, lucha contra la corrupción y contra el soborno. ¿A quién se exige esta información? A las llamadas entidades de interés público, concepto que ya hacía referencia a su secretario, que se había modificado ya en octubre del año 2015. Y además se exige un requisito mayor, que éstas sean grandes, calificadas como grandes, en los términos de directiva, y que además a la fecha de cierre del ejercicio tuvieran más de 500 trabajadores. Junto a esta, digamos, incorporación de información no financiera, donde se establece una serie de excepciones cuando estamos en grupo, una excepción en cuanto a la forma de integrar la información no financiera, que puede ir a un estado separado. Junto a esta otra información está otra obligación que se incorpora en la columna derecha de la presentación la tenéis, para las sociedades anónimas cotizadas, en relación con las políticas de diversidad, con la idea que transmite la directiva de tratar de fomentar la pluralidad en el pensamiento, en la reflexión, ¿no? Entonces, bueno, se obliga a explicar determinadas cuestiones o medidas tomadas en relación con la composición y funcionamiento de los consejos de administración, en aspectos relacionados con la edad, el género o el sexo, la experiencia, la formación, la discapacidad, como elementos o factores de diversidad. Esta información debe incorporarse también en el informe de gobierno corporativo, como decía, y respecto a estas dos cuestiones también se incorpora en el anteproyecto de ley y por los mandatos mínimos también de directiva, ¿no? El papel del auditor. El papel del auditor en este tipo de cuestiones está dividido entre un dictamen con carácter general, habrá contenidos respecto al cual el auditor deba pronunciarse en los mismos términos que con el informe de gestión, y en otros donde solo deba verificar que esta información se ha facilitado en el informe de auditoría, y en caso de que no lo sea, pues solamente identificar que no está incorporada, ¿no? O sea, sería, digamos, un tercer nivel de exigencia al auditor en relación con el informe de gestión que acompaña a las cuentas anuales, ¿no? La segunda de las modificaciones importantes que vienen y que tiene, que ya han sido citadas antes por el subsecretario, bueno, pues es una modificación del PGC, ¿no? Una de las estrategias, la directiva contable del año pasado, del año 2014, tuvo, digamos, como punto de inflexión esos requisitos mayores de información, ¿no? Eso, digamos, es un cambio más en la estrategia a nivel europeo, y junto a esta, bueno, pues tenemos que siempre recordar y tener presente la estrategia que se inició en el año 2007,
de que las cuentas anuales individuales se formaban con arreglo a normativa española, pero esta debía guardar una sintonía, una homogeneidad, una convergencia con las normas internacionales de información financiera. En este sentido, el año pasado, en el año 2016, se adoptaron por reglamento comunitario dos normas, la de instrumentos financieros y la de reconocimiento de ingresos, y que, digamos, en consecuencia y con motivo, digamos, de ese proceso de convergencia, pues se está trabajando en la Casa con un proyecto de modificación del Real Decreto por el que se aprueba el PGC para modificar los instrumentos financieros. Tengo entendido, bueno, la ponencia del año, la ponencia siguiente, ¿no?, es precisamente la que va a tratar la información no financiera, la siguiente, ¿no?, instrumentos financieros, perdón. Con lo cual, bueno, tampoco voy a detallar mucho, bueno, es solamente incorporar, bueno, las dos presentaciones, las dos slides siguientes, bueno, pues tienen las principales novedades en cuanto a la de instrumentos financieros y en cuanto a la de el reconocimiento de ingresos, ¿no? La de instrumentos financieros, bueno, al final esta norma, aparte de buscar siempre esa sintonía y esa mayor calidad en la información, trata de resolver ciertas deficiencias que se han encontrado en la praxis esta norma, ¿no? La principal de las características es la del reconocimiento del deterioro de activos financieros, ¿no? Pero digamos, podríamos tener en cuenta pues tres novedades que se van a tener que o se pretenden incorporar en esta nueva modificación. La primera, bueno, pues una nueva clasificación en la presentación de instrumentos financieros basados en valor razonable coste amortizado en función del modelo de negocio de la entidad y de las características del elemento. La segunda tiene que ver con el reconocimiento del deterioro de los activos financieros, ¿no? Ya desde el G20, bueno, siempre había una preocupación por contar con un modelo más prospectivo. Hay un consenso, digamos, generalizado en el sentido de que el modelo anterior no permitió reconocer pérdidas en el momento y en la cuantía adecuada, ¿no? Bueno, pues ese modelo de deterioro se va a basar ya no en el de pérdidas incurridas llamadas o más bien en el modelo de pérdidas esperadas, ¿no? Y luego hay un tercer, digamos, novedad, aspecto que tiene que ver con el régimen contable de las coberturas, valga la redundancia, contables, ¿no?, donde trata de amoldarse o de tener una cierta flexibilidad a la propia gestión de riesgo de la entidad auditada, ¿no? Se había criticado de este modelo actual una cierta complejidad y una cierta rigidez en su aplicación, ¿no? Esto sería en cuanto a los instrumentos financieros. En cuanto al reconocimiento de ingresos, lo mismo, además de guardar sintonía y convergencia con el marco normativo europeo o con las NIF, bueno, pues se reconocen o se regulan por separado y de forma diferenciada las distintas etapas que debe seguir el reconocimiento de ingresos y, bueno, sobre todo por llamar la atención, bueno, pues se regulan algunos aspectos particulares, ¿no? Contratos o reconocimiento de ingresos con contratos con componentes variables, modificaciones de contratos, e incluso, bueno, pues, por ejemplo, en el tema de la cesión de licencia y demás, ¿no? Se pretende, digamos, avanzar en ese punto, ¿no? En ambas cuestiones se pretende, o la idea es no modificar el PGC para pymes, ¿no? También en esa línea de nueva estrategia o nuevo punto de inflexión que marca la directiva del año 2013. En cuanto a, finalmente, un tercer grupo de cambios, tiene que ver, bueno, ya no es tanto una modificación de PGC, estamos viendo también qué forma darle, si a través de una orden ministerial, que es como ha salido, un proyecto de orden ministerial, o un borrador de RICAC, de resolución de ICAC, ¿no? El objetivo de esta reforma es establecer los principios a los que debe ajustarse la clasificación de los instrumentos financieros, bien como instrumentos de patrimonio, bien como pasivo o bien como activo financiero, a la base y a raíz del contenido de los derechos económicos que se atribuyan al titular de quien realiza las aportaciones, ¿no? A la vez también se va a tratar de regular o dar, digamos, mucha seguridad jurídica al tratamiento contable que debe realizarse respecto a las distintas operaciones que están reguladas en el texto refundido del asedio capital. Se va a abordar, pues, el régimen contable de las aportaciones sociales, son distintas vertientes de acciones ordinarias, con privilegio, privilegiadas, rescatables, sin voto, modificaciones en el capital social, prestaciones accesorias, usufructo de acciones, cuentas en participación, modificaciones estructurales, el régimen también contable que pueda tener lugar con motivo de una reformulación, de una aplicación de resultados, la emisión de empréstitos,
Además, lo que te pretende es dar seguridad jurídica a un conjunto de situaciones reguladas por legislación mercantil respecto a las que hay bastantes dudas y respecto a las cuales ya el ICAC se ha ido pronunciando muchas de ellas en consultas. Con lo cual, bueno, pues gran parte, digamos, de esta resolución pretenderá, o esta orden pretenderá positivizar la doctrina administrativa que hemos ido acumulando, ¿no? La idea que se pretende de estos dos nuevos últimos textos es que se apliquen a los ejercicios, a las cuentas correspondientes a ejercicios que comiencen a partir de 1 de enero del 2018, ¿no? Sobre todo porque esta última también tiene que guardar sintonía con la modificación del PGC en relación con los instrumentos financieros, ¿no? Ese sería, digamos, o hasta aquí, pues los tres cambios más inmediatos que podemos atisbar en orden de prevalencia, jerarquía y sobre todo de llegada a nuestro nuevo marco normativo, ¿no? En cuanto a la situación de auditoría, bueno, pues también lo mismo, el mismo enfoque, en la misma presentación que antes, en cuanto a los cambios más recientes, que son los que vienen motivados por Ley de Auditoría de Cuentas. Y por otro lado iré avanzando, bueno, pues algunas de las modificaciones que nos esperan y que incluso son aplicables ya en el presente más inmediato, ¿no? En cuanto a lo que ya tenemos, ¿no? En cuanto a la Ley de Auditoría de Cuentas, ¿no? La Ley de Auditoría de Cuentas, el contenido de la Ley de Auditoría de Cuentas se tiene que explicar y entender por dos vías, ¿no? Una, lo que se hace es incorporar modificaciones que vienen exigidas con mandato de mínimo por Directiva de Auditoría del año 2014, y otra, segunda, porque se integra en un reglamento comunitario. Una de las novedades a nivel comunitario, a nivel comunitario, en la regulación de auditoría se refiere es la existencia de un instrumento único de aplicación directa como es el reglamento comunitario, donde establece requisitos específicos para auditores de IPEs, con la idea de alcanzar una calidad elevada, homogénea, en el ámbito europeo y así conseguir una mayor protección de los usuarios y de los inversores a escala comunitaria. Cierto es que el reglamento de aplicación directa y uniforme digamos, viene a desnaturalizarse en cuanto a su finalidad. ¿Por qué? Porque incorpora muchísimas opciones a los Estados miembros. De hecho, tengo por ahí una fotografía que vais a ver cómo queda al final, pues como consecuencia del resultado de las opciones, alguna de las medidas que se adoptan, ¿no? Por tanto, como opciones que hay que ejercer, esto justifica la asistencia a un capítulo específico para auditores de entidades de interés público. Hay mayores requisitos requisitivos, con lo cual lo primero, cuando nos avanzamos en la regulación de auditoría de cuentas, lo que tenemos que tener en cuenta es el concepto nuevo de entidad de interés público. Durante el proceso de elaboración de la ley se discutió por el sector el número de entidades de interés público que tenía, que llegaba a alcanzar el 30% de la población europea. No se modificó en ley, pero sí se obligó o se facultó al Gobierno para que en un plazo de un año pues, modificara el número de entidades de interés público por razón, digamos, de sus... Bueno, para ajustarnos a la media europea, ¿no? Resultado de ello es esta modificación donde se resalta en rojito, en color, los parámetros cuantitativos que eran los que más inflaban el número de entidades de interés público, hasta el punto de que bueno, pues hemos pasado más o menos de unos 7.000 entidades de interés público a unas 1.400 o 1.500 auditores, con la consiguiente reducción en el número de auditores a los que se les aplica también el régimen más restrictivo que se incorpora, ¿no? Por dar unas pinceladas en cuanto al texto legal, bueno, voy a tratar 5 aspectos, en materia de independencia, en materia de comunicación de informes, que también tiene que ver con nuestro futuro más inmediato, también cuestiones relacionadas con el mercado de auditoría y otras cuestiones que tienen como objeto también afianzar o reforzar la calidad de las auditorías a través de la organización interna de los auditores y afianzar también la calidad de la información a través de mayores funciones que se atribuyen a la Comisión de Auditoría. En cuanto al primer punto, independencia, bueno, se regula la independencia y se fortalece sobre todo en materia de auditores de entidad de interés público. La independencia es pilar fundamental en que reside la confianza en que un usuario cuando lee el informe tiene sobre este. El auditor está especialmente cualificado, autorizado, pero si ejerce el trabajo con independencia, pues ahí es donde reside la mayor confianza. Se modifican algunas cuestiones, se elevan al rango legal otras, como por ejemplo actitud de disciplina profesional, y se modifican o se incorpora o se llama la atención sobre la necesidad de evitar conflictos de intereses, la primera vez que aparece en el texto legal, se reestructuran las situaciones no permitidas, se modifican las normas de prohibiciones posteriores, las limitaciones de honorarios
y, como decía, también se refuerzan las normas de organización interna de los auditores al objeto de preservar cualquier situación que pueda generar amenazas a la independencia, ¿no? Y esto también, bueno, como decía antes, con lo de las comisiones de auditoría. La siguiente, digamos, presentación tiene por objeto, bueno, pues reflejar, así es como se debe tener el régimen de independencia, ¿no? Hay un principio fundamental que obliga a abstenerse de realizar la auditoría cuando la independencia sea comprometida, que se complementa, bueno, pues con la prohibición de no participar en la toma de decisiones o en la gestión de la entidad auditada, de evitar que cualquier persona que forma parte del trabajo de auditoría participe en el mismo si tiene relaciones con la entidad auditada, ¿no? Y además de cualquier índole. Este principio, digamos, descansa en una doble pata. Una pata donde tenemos a la izquierda el sistema de emergencias y salvaguardas, que es un sistema de autodiagnóstico del auditor, y por otra parte un sistema de causas o una enunciación de causas de incompatibilidad o situaciones no permitidas, ¿no? Siempre digo que cuando hablo de la independencia, bueno, pues es una actitud mental inobservable, no hay un medidor. Con lo cual, las jurisdicciones optan por definir situaciones en las que iure et de iure se entiende que la independencia resulta comprometida. Bueno, pues esta es la segunda pata, un sistema mixto, la segunda pata en que descansa la independencia, distinguiendo situaciones personales, situaciones, servicios prestados y con requisitos muchos más restrictivos para auditar, o sea, para auditores de EIPs. Como comentaba, bueno, pues las jurisdicciones optan por definir situaciones, presunciones iure et de iure, y eso tiene que ver mucho con el principio de no de ser independiente, sino también de aparentarlo, ¿no? En cuanto a las situaciones, solamente añadir las más novedosas, las que se incorporan como modificaciones. En cuanto a las situaciones personales, y para todos los auditores se incorporan o modifican por mandato comunitario, pues las relacionadas con el interés significativo directo, habrá que ver el reglamento si esto lo define. Se incluye dentro de estas los instrumentos financieros, y aquí viene una de las novedades importantes. Antes incompatibilizaba cuando era significativo, ahora el instrumento financiero incompatibiliza en la entidad auditada desde el primer euro. Realización de operaciones con instrumentos financieros, se exceptúan cuando se poseen o se realizan a través de instituciones de inversión colectiva, y bueno, también por incorporación de directiva, aceptación de regalos o favores de valor significante. En segundo lugar, se mantienen los servicios prohibidos, hay una modificación terminológica para los auditores de no IPs. Para los auditores de IPs, esos 5 servicios prohibidos que ya teníamos se endurecen, salvo los servicios de valoración. Tienen que ver con contabilidad, con la auditoría interna, con sistemas de control interno, con abogacía y valoración. Solamente el de contabilidad se exige en toda su plenitud, no se matiza por el grado de asunción de responsabilidad o por la importancia relativa. Y luego se incorporan la famosa lista negra del reglamento comunitario, que son, bueno, junto a estos 5, 6 más. Bueno, tenéis ahí, en España la ley ejerce la opción que permite dispensar o compatibilizar, realizar determinados servicios, que son los de valoración y los de fiscal, siempre y cuando no cumplan con el test de deterioro de importancia relativa, ¿no? O sea, siempre y cuando no sean de importancia relativa. Término que ahora está definido en el reglamento de auditoría y que posiblemente, bueno, se mantenga esa definición o se concrete aún más en el reglamento futuro, ¿no? Bueno, servicios relacionados con nómina, con estrategia de inversión, con financiación, estructura y distribución de capital. Se excluye los servicios de las comfort letter, por considerando y no por parte sustantiva se excluyen los servicios de due diligence. También se definen, me he saltado, los servicios que supongan la intervención en la gestión de decisiones. No hay una definición, pero en los considerando sí que van enunciando algunas de las situaciones que pueden suponer estos servicios, ¿no? Toma de suministro de información, fijación de precios de transferencia, gestión de circulante y demás. Y bueno, finalmente, pues los relacionados con acciones y recursos humanos. Una cautela más que se establece para salvaguardar la independencia es que estos servicios deben ser aprobados por el Comité de Auditoría, previo examen y discusión de las amenazas y de las medidas de salvaguardia que en su caso se tomen. El régimen de independencia además se complementa o se refuerza por 2 tipos de normas, las normas de extensiones y las normas de vigencia temporal. Las de vigencia temporal indican cuándo se presta un servicio para que sea incompatible, cuál es el periodo. La modificación aquí es que respecto a la normativa anterior es que en servicios prohibidos se reduce a 1 año. Lo que se realizaba en el anterior no incompatibiliza. Otra cosa es que genera una amenaza a la independencia. Y hay una salvedad
para los servicios relacionados con control interno, con gestión de riesgos y sistemas informáticos, que en ese caso, por reglamento comunitario, sí que incompatibilizan si se ha realizado el año anterior. Y luego se regulan determinadas previsiones en cuanto a situaciones sobrevenidas, particularmente con instrumentos financieros. Los instrumentos financieros los puedes deshacer antes de aceptar el encargo y no ser incompatible. Luego se establecen algunas situaciones o actuaciones a realizar cuando son situaciones sobrevenidas. También se complementa por las llamadas normas de extensión, un tema también muy criticado, de una cierta complejidad, y el sentido es que las situaciones o circunstancias antes hemos visto las situaciones que incurren el auditor con respecto a la entidad auditada. El sentido de la norma de extensión es que situaciones o servicios que puedan concurrir vinculadas a la auditada y a la red del auditor pueden generar incompatibilidad. ¿Pero siempre aplica de forma automática? No. Hay muchos ajustes que excepcionan las normas de extensiones. Eso es lo que hace también complicado el texto en su primera lectura, porque hay muchos matices y excepciones en ese punto. Y finalmente, bueno, dos cuestiones más en cuanto a independencia: honorarios y rotación externa. Por normativa no se puede regular ni fijar los honorarios, pero sí se establecen principios generales, ¿no? Que no sean contingentes, que no comprendan o no influyan en su determinación en la prestación de servicios adicionales. Y luego se establecen dos reglas concretas. Una ya la teníamos, la de concentración, respecto a una determinada entidad. Para los auditores de no-IP se eleva el porcentaje de 20 a 30. Y para los auditores de IP se mantiene al 15%. Hay alguna previsión también que incorpora el reglamento comunitario para el tercer ejercicio, pero la opción que marca el legislador en España es que en el cuarto ejercicio, cuando se dan cuando se da, digamos, la causa, que es que durante 3 ejercicios tengas un nivel de concentración superior al 15 o el 30%, según seas auditor de IP y no, en ese caso, en el cuarto ejercicio, debes de abstenerte. En la normativa europea dice que incluso en el tercer ejercicio debes examinarlo ya con la comisión de auditoría. Hay cuestiones que serán objeto de desarrollo reglamentario, y luego hay una segunda, digamos, novedad en cuanto a los salarios, que es los llamados cautivos, ¿no? Cuando hay una excesiva, lo que se pretende es evitar una excesiva proporcionalidad o peso de los honorarios por servicios distintos de auditoría respecto a los de auditoría, ¿no? Y ahí, bueno, pues esto viene por normativa europea. No deben superar al final, en el cuarto ejercicio, el 70% de la media de los honorarios por servicios de auditoría, y aquí no se ha ejercido ninguna opción, ni más restrictiva como permitía, ni nada. O sea, es norma europea pura y dura. Esta sería, digamos, ya la última de las cuestiones, también, que no ha sido pacífica precisamente, la de rotación externa, que tiene por objeto evitar las amenazas por familiaridad, por relaciones muy prolongadas. Bueno, pues, ¿cómo ha quedado la fotografía española? Bueno, pues un periodo mínimo de 3 años y un periodo máximo de 10 años. ¿Se puede prorrogar? Sí, siempre y cuando que se realice o se designe a otro auditor conjuntamente y por un periodo, en este caso, máximo de 4 años. Hay una facultad excepcional por parte de la Autoridad Europea que viene dada por la normativa europea, y bueno, en el caso de que tengas que rotar, pues no podrás volver ni tú ni tu red dentro de 4 años, es lo que se llama el enfriamiento. Y también se incorpora como novedad la rotación interna, no porque ya no existiera, sino porque se reduce el periodo de años, de 7 a 5 años. Como os decía antes, bueno, pues esta es la fotografía de... Este es un artículo en reglamento comunitario que contemplaba, pues, entre 7 u 8 opciones. Claro, al final, la aplicación uniforme en el ámbito europeo pues, se ha quedado un tanto desnaturalizada porque, bueno, entonces Estados miembros han ejercido pues, como les ha venido bien, ¿no? Ha parecido bien. Con lo cual eso también puede tener un problema de distorsión en aquellos grupos donde tienen filiales en distintos países o Estados miembros de la Unión Europea. Esto sería, digamos, la parte de las medidas incorporadas para fortalecer el régimen de independencia. Otra de las novedades también tiene que ver con una de las deficiencias que se detectaron en su día, sobre el que se ha escrito mucho, ¿no? El gap de expectativas, ¿no? La diferencia entre lo que realmente es un trabajo de auditoría y lo que espera el usuario, ¿no? Entonces, como mecanismos o como medidas para tratar de reducir ese gap de expectativas, se incrementa y también con la finalidad de incrementar la transparencia y la confianza en el papel del auditor, se incrementa el contenido informativo del informe, el valor informativo del informe editorial. Y si cabe, sobre todo eso, en los auditores de IPs, ¿no? También a los auditores de IPs, además del informe editorial, se les exige mayor información, confidencial y no confidencial. Confidencial, el informe adicional
al comité de auditoría, o sea, confidencial o no público. Y luego información que tiene que dar a los supervisores de las entidades de interés público. Y no confidencial, pues mayor contenido en cuanto al informe anual de transparencia. Otra de las cuestiones que preocupaba al regulador europeo y al español es precisamente las cuestiones de mercado, caracterizado por una alta concentración arriba y por unas limitaciones en cuanto al crecimiento y expansión de los auditores pequeños y medianos. Esto, bueno, ha incorporado determinadas medidas, bueno, el famoso pasaporte europeo que estaba antes para las personas físicas, ahora también para las personas jurídicas, la declaración de unidad de pleno derecho de cláusulas impuestas por terceros que vienen a limitar o restringir la selección de auditores, y luego en los procesos de auditoría de IPs, bueno, pues determinadas limitaciones en cuanto a la participación en los procesos de selección de carácter público y regulatorio no discriminatorio que se establecen, respecto a las medidas de rotación externa y respecto al incentivo en cuanto a las auditorías conjuntas, ¿no? Esto, la normativa europea, en sus considerandos, viene a explicar que tiene como objeto también que si participan auditores pequeños y medianos, a medio plazo podemos incrementar el número de operadores de servicios, de prestadores de servicios de auditoría de este segmento, ¿no? Eso es lo que dice la normativa europea. Habrá que ver si la práctica da la razón o permite cumplir o entender cumplido estos objetivos, ¿no? Y luego además se incorporan medidas pues, para mejorar el entorno y fomento empresarial, ¿no? La llamada simplificación de cargas, desde la Unión Europea, bueno, pues se han comentado, se ha tratado de fomentar o incorporar, existe la obligación de que en cualquier medida que se incorpora, cualquier política que se emprenda, debe incorporar principios o medidas que tengan por objeto reducir los costes de transacción. Y en este caso, en el ámbito de auditoría, igual que lo hemos dicho antes para la contabilidad, donde se reducen, o sea, donde se establecen requisitos máximos de información para las entidades pequeñas, lo mismo pasa con respecto a la ley de auditoría. Si bien es cierto que lo hace a nivel de principios generales y dependiendo o dejando, digamos, a un ulterior desarrollo reglamentario, pues estas cuestiones, ¿no? O su concreción sobre todo, ¿no? ¿Dónde se producen o dónde se pueden dar? En las normas de organización interna que exigen los auditores, en las inspecciones periódicas que se realizan por el supervisor público, en su periodicidad y en la aplicación de las NIAs, ¿no? También en las normas de concentración de honorarios, lo que trata de evitar la concentración para auditores de no IPs, se establece reglamentariamente, se debe tener en cuenta los criterios a tener en cuenta para los auditores de nuevo acceso y para los auditores pequeños. Bueno, llamar la atención, ya sabemos los parámetros, que cuando hablamos de auditorías pequeñas en la ley de auditoría son estas que cifra, son esas que cuantifica aquí en la y no tienen nada que identificarse con las auditorías o los parámetros que fijan la auditoría como obligatoria, ¿no? Que son los que se mantuvieron en la ley de emprendedores, ¿no? Lo tenéis ahí a la derecha. Luego, como comentaba, hay otros aspectos que pretenden afianzar la calidad de la auditoría a través de reforzar o modificar las normas de organización interna de la entidad, además de elevarse a rango legal pues esos criterios rectores que deben seguir ejerciendo la actividad de cuentas, el juicio profesional y la actitud de civismo profesional, ¿no? E incluso, bueno, hay siempre una llamada de atención a que cualquiera que sea la experiencia previa que uno tenga con el personal de dirección, uno siempre debe pensar que detrás de una circunstancia puede encerrar o puede llevar consigo un incumplimiento, una incorrección material. Y se llama la atención sobre la necesidad de mantener esa actitud de civismo profesional a la hora de revisar estimaciones dotadas de un cierto grado de incertidumbre por parte de la dirección, provisiones, estimaciones de flujos de caja y demás. En cuanto a las normas de organización interna, así como organización del trabajo de auditoría, bueno, están basadas en la norma de control de calidad interno y se incorporan también al rango legal algunas obligaciones en cuanto a las políticas retributivas, políticas en cuanto a la externación de funciones, en cuanto a la organización del trabajo y en cuanto a la necesidad de asegurar o regular o asegurar o responder, digamos, a ciertas incidencias que puedan tener consecuencias graves en cuanto al desarrollo de la actividad de auditoría de cuentas, ¿no? Con requisitos mucho más restrictivos para auditores de IPs. En cuanto a las normas de organización del trabajo, además de incorporar principios para la designación del auditor responsable, bueno, pues también se refuerza a rango legal la necesidad, la obligación de tener medios, recursos, cualificación necesaria para designar el trabajo de auditoría. Y en último lugar, respecto a la ley de auditoría, y también como modo de afianzar la calidad de la información económica y financiera, de reforzar esos mecanismos de control interno, bueno, pues en reforzar y afianzar
la comisión de auditoría, reforzando su composición técnica, su capacitación, sus funciones y sus requisitos de independencia. En cuanto a, además, se extiende su obligación de tener comisión de auditoría no solamente, como hasta ahora, a las cotizadas, sino a todas las entidades de interés público que antes citábamos, si bien es cierto que se establecen dispensas, ¿no? Algunas de ellas concretadas por reglamento de octubre del 2015. En cuanto a su papel y sus funciones, además de las relacionadas con el proceso de elaboración y preparación de información financiera, bueno, pues hay que destacar las relacionadas con la selección del auditor y donde se impone, como os comentaba, un proceso de selección basado en criterios transparentes y no discriminatorios, y la responsabilidad se asume por parte del auditor. Y más importante todavía, si cabe, es la que se refuerza en cuanto a la independencia de la auditoría, que tenéis resaltado en amarillo abajo, ¿no? Donde, además de obligarle a asumir una posición activa en las relaciones con los auditores a la hora de recibir información para cumplir con sus funciones, debe finalmente emitir un informe sobre si la independencia resulta comprometida antes de emitirse el informe de auditoría, y donde debe pronunciarse y valorar de forma motivada si los servicios prestados, de forma agregada o en su conjunto o individual, pueden afectar a la independencia, ¿no? Con esto pues llegaría, digamos, a los principales aspectos de la Ley de Auditoría de Cuentas, que, bueno, que es cierto es que se aprobó en el año 2015, pero que con carácter general va a ser aplicable para los trabajos de auditoría de cuentas de este ejercicio, ¿no? Del 2017, ¿no? Por eso me parecía oportuno también entrar en este punto. En cuanto a lo que viene por delante, bueno, una de las cuestiones ya ha puesto su miguita, digamos, de pan, por decirlo de alguna forma, es el nuevo informe de auditoría, y lo puso la Ley de Auditoría de Cuentas, incorporando determinados requisitos más restrictivos, de mayor información a todos los auditores de IPES, ¿no? Este también sería aplicable con carácter general para los informes de auditoría de las cuentas anuales del 2017, ¿no? Tenéis en la izquierda, digamos, la fecha, digamos, de corte, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos una ley y un reglamento comunitario con mayor contenido de información, teníamos unas NIAs con cierta, bueno, que regulaba también estos contenidos, y lo que había que era adaptarla, porque también teníamos una nueva serie revisada por la IFAC, ¿no? Resultado de todo ello ha sido pues unas nuevas normas internacionales de auditoría adaptadas para su aplicación en España en diciembre del 2016, donde su objetivo es tener un mayor valor informativo para una mejor toma de decisiones, donde se permita, de un lado, dar a conocer mejor la situación de la entidad, en las áreas en las que ha habido juicios significativos, riesgos significativos considerados durante el trabajo de auditoría, las respuestas que ha podido dar el auditor, si procede. Y de otro lado también conocer o dar a conocer mejor cuál es el trabajo del auditor, determinados conceptos que no se conocían o que hay una cierta limitación en el usuario, ¿no? De eso se es consciente, ¿no? Hay conceptos de importancia relativa, significatividad, que los usuarios a veces no conocen, ni siquiera a veces la extensión de la responsabilidad del auditor. Es lo que también llamábamos, bueno, el gap de expectativas, ¿no? Bueno, pues en eso trata, digamos, de dar un paso más el nuevo modelo de informe de auditoría, ¿no? Y todo eso en consecuencia y en coherencia ¿con qué? Con ese valor que se le atribuye a la auditoría en cuanto a su función de interés público que se trata de proteger, y así decía el subsecretario esta mañana, ¿no? Tenéis, digamos, las principales novedades, en que, bueno, luego más adelante hay una fotografía de un modelo, bueno, una fotografía, una muestra de cómo va a quedar el formato de informe de auditoría, ¿no? Pero la principal novedad es que, bueno, una de las principales novedades es que cambia la estructura y el contenido. Pero la estructura, en cuanto a que el párrafo de opinión pasa a primer lugar. Luego seguirá un párrafo fundamento de opinión, donde se recogerán, en su caso, las salvedades, donde se recoge también, como novedad incorporada por ley, una manifestación de independencia, en el sentido de que deberá decir que no concurre situaciones o servicios que afecten a la independencia. Y luego, bueno, pues las salvedades en su caso que haya modificado la opinión, si es que las hay, y seguido de esto, pues un conjunto de secciones, ¿no? Hay tres, digamos, secciones nuevas con carácter general. La primera tiene que ver con las cuestiones claves de auditoría o aspectos más relevantes de auditoría, según se trata de auditores de IPES como no de no IPES. Es una de las novedades que incorpora. Hay una nueva norma de internacional de auditoría, 701, que trata de estos temas y que se aplica con carácter general para todos los auditores. ¿Para qué? Para dar, digamos, cumplimiento a ese mandato legal de los riesgos considerados más significativos, ¿no? En segundo aspecto, bueno, sí que se llama la atención mucho con las cuestiones claves de auditoría, es que se trate de huir de párrafos estereotipos, que se dé información específica, concreta, individualizada con los riesgos específicos o con la situación
la entidad auditada, ¿no? En segundo lugar, una sección relacionada con la incertidumbre material derivada de hechos o dudas que puedan tener, hechos o circunstancias que puedan generar dudas significativas en cuanto al principio de gestión continuada. Esto ya estaba tratado en las anteriores NIAS, pero cambia de ubicación y además se complementa con una mayor descripción de responsabilidad del auditor al respecto. En tercer lugar, una sección llamada Otra información, que responde también a otra nueva regulación de la NIAS y que viene a recoger esa información que se acompaña en las cuentas anuales. Con carácter general en España, pues es el informe de gestión. Pero la NIAS solamente se limita a un informe a un dictamen de concordancia. Nosotros, porque la ley así lo exige, pues se extiende, y porque pues viene esto también además de directiva europea, viene a extender, digamos, el alcance del dictamen. No solamente es de concordancia, sino también de verificación de si el contenido cumple con el marco normativo y si en el caso de que haya correcciones materiales se le obliga al auditor a informar de ellas, ¿no? Y por último, una sección que ya no es para determinados auditores de momento, auditores e IPs, porque vienen impuestas o exigidas por normativa europea. Estas se refieren al periodo de contratación, a servicios que haya prestado de los distintos de auditoría de los permitidos, siempre y cuando no se hayan informado en las cuentas anuales auditadas, y a la concordancia con el informe adicional de auditoría, ¿no? Luego habría, digamos, dos secciones que ya están, pero que se modifican. La más importante en cuanto a la modificación se refiere la descripción de la responsabilidad del auditor, que se amplía considerablemente, precisamente pues también para evitar, para dar mejor a conocer el contenido de la comunicación, del trabajo que realiza el auditor de cuentas, de su responsabilidad. Tal es así que el contenido se extiende, que permite la NIA que vaya a un anexo, y también permitía que se remitiera a la web del supervisor. Esta opción se ha descartado en el ámbito de la Unión Europea, en el ámbito de la Ley de Auditoría de Cuentas. Y aquí es donde se describe y se define qué es el grado de seguridad razonable, cuándo se opina y en base a qué son incorrecciones materiales, debidas a error y fraude, el riesgo mayor de no detectar un error o una incorrección debida a fraude, manifestaciones en relación con el principio de empresa en funcionamiento, con las comunicaciones que hace con la dirección de la entidad de auditoría, de la entidad auditada. Algunas cuestiones adicionales que se añaden con respecto a las comisiones de auditoría cuando estamos hablando de auditores de interés público o cuando estamos hablando de auditoría de grupos consolidados, ¿no? Y luego, habrá otros requerimientos específicos. Ya comentaba con respecto a los auditores de IPs, comunicaciones específicas que se deben contener en informe de auditoría respecto a la responsabilidad del auditor y la comisión de auditoría, y respecto a las cuestiones claves de auditoría. La 701 regula, digamos, las cuestiones claves de auditoría, y dentro de ellas están los riesgos considerados más significativos. Aplica en su totalidad a todos los auditores de IPs. Y así quedaría el nuevo formato de informe de auditoría para auditorías de no IPs. Títulos obligatorios, órdenes obligatorios salvo sobre todo los dos primeros apartados. El resto se podría modificar si así se pretende mejorar la comprensión por parte de los usuarios. Y sería en definitiva, aspectos más relevantes, por ejemplo, para los auditores de no IPs, donde estaría más la novedad, ¿no? ¿Hacia dónde vamos con la regulación de auditoría? Aparte de este esfuerzo que va a requerir el informe de auditoría de cuentas, tenemos en marcha también un trabajo, el futuro desarrollo reglamentario, donde, con la idea de no solamente de cumplir el mandato del legislador, tratar de dar seguridad jurídica para precisar y delimitar y concretar determinadas situaciones, que pueden aparecer un tanto indeterminadas en el texto legal, ¿no? Y sobre todo me estoy refiriendo, a situaciones relacionadas con la incompatibilidad, con la independencia, con las normas de abstención de honorarios. También habrá que abordar las comunicaciones con los auditores y la Comisión de Auditoría de Cuentas, la Comisión de Auditoría de las entidades de interés público, y así como también, comentaba antes, en relación con la simplificación de cargas, ¿no? Con consideraciones específicas para los auditores por razón de tamaño, ¿no? Son, digamos, 4 ideas, sin perjuicio de otras bastantes en cuanto a normas de organización o de supervisión que deberán complementarse en el desarrollo reglamentario. Por último, siempre en esa idea de proteger el interés público por parte del supervisor y
y sobre todo garantizando un adecuado desempeño de la auditoría de cuentas, bueno, pues estamos en un momento en el que bueno, pues se me ocurren no, uno tiene pensado, reflexionado sobre una serie de retos que tiene que afrontar la práctica auditora, ¿no? El primero, bueno, ya lo hemos ido avanzando, ¿no? Afianzar el valor y sobre todo, bueno, con ese contenido nuevo del informe de auditoría, ¿no? A veces uno puede pensar que el informe de auditoría es una carga, un trámite burocrático que hay que seguir, y todo al contrario, ¿no? Hay que sensibilizar, ¿no? Todos tenemos que ser sensibles y conscientes del mayor valor que tiene, del valor añadido que tiene un informe de auditoría de cuentas, ¿no? Y lo vamos a empezar a hacer más todavía con el nuevo informe de auditoría de cuentas. Eso requiere una actividad, digamos, de inmersión en la norma por parte del auditor, pero también de pedagogía con respecto a la entidad auditada. Habrá que todos somos responsables en tratar de transmitir bien ese valor añadido que ahora supone o que va a suponer el informe de auditoría de cuentas. En segundo lugar, también, bueno, dentro de esa protección de interés público es la mayor, se aspira siempre pues, a la calidad en la prestación de servicio de auditoría. Esa calidad requiere poner los medios adecuados, contar con los recursos adecuados y apropiados para, en función de la complejidad y dimensión de la entidad que se va a auditar, ¿no? Y evidentemente poner esos recursos también requiere contar con una remuneración adecuada, ¿no? Y es preocupante cuando en los anuarios o en los BOICACs anualmente se publica el precio euro-hora del servicio de auditoría, como, bueno, no es que no suba, es que a veces baja. Y además a unos términos, a unas cuantías que se quedan en la mitad prácticamente de la Unión Europea, ¿no? Bueno, pues evidentemente hace daño también a veces cuando también encontramos o se nos denuncian ofertas de bajas temerarias de precios, ¿no? Eso al final hace daño porque no se puede hacer la misma auditoría de calidad con la mitad de los medios que le permite la remuneración, ¿no? Bueno, pues también por esa calidad y por una remuneración adecuada es una cuestión además de mercado, una cuestión que es difícil regular, casi imposible, ¿no? La tercera también es una cuestión relacionada con mercado de auditoría. Y lo comentaba antes, los auditores deben tener los medios adecuados para realizar la auditoría en función de la complejidad de la entidad auditada. Y dado el tamaño, el tejido empresarial de España, pues bueno, podría haber auditores o podría haber trabajo, actuaciones para todos los auditores, ¿no? Cierto es que los requerimientos nuevos de auditoría, que ya vienen del año 2010-2011, nos empujan a crecer y a unirnos, ¿no? Los auditores. Y en cuarto lugar, bueno, pues con esto de las nuevas tecnologías, pues al auditor se le exige ya desde el año 2010 formación continua obligatoria, pero que un nuevo reto que tiene el auditor también por delante es los desafíos que vienen relacionados pues, con el tratamiento de datos masivos o con la ciberseguridad informática, ¿no? Ahora, bueno, pues lamentablemente noticia hace poco, ¿no? Bueno, pues en eso también hay desafíos tanto en la praxis auditora como en la propia regulación de auditoría, ¿no? Que habrá que también afrontar, no solamente a nivel local, sino también a nivel europeo, ¿no? Y con esto, bueno, pues solamente agradeceros vuestra paciencia y atención prestada durante esta conferencia y, bueno, agradeceros nuevamente vuestra atención y desearos pues, el mayor disfrute y aprovechamiento de las nuevas jornadas cuyo contenido es bastante, muy interesante y de mucha actualidad, ¿no? Muchísimas gracias por todo.